Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Les Éditions du Cerf, se podría traducir como Las Ediciones del Ciervo, acaba de publicar La aventura maya, libro en el que el arqueólogo francés Éric Taladoire nos desvela muchos de los numerosos misterios que todavía encierra la civilización maya. Y precisamente para hablarnos de este libro y de sus más de 50 años de trabajo como arqueólogo, Éric Taladoire ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Éric. Gracias y buenas tardes. Es un placer tenerte de nuevo entre nosotros. Gracias. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Francia en 1946, justo después del final de la guerra. Hace un tiempo nos contabas que empiezas a interesarte por la arqueología gracias a un amigo de infancia de tu padre. Era un etnólogo, ¿no? Jacques Soustelle. Efectivamente, era un amigo de mi padre y leí, tuve la suerte de encontrarlo y leí ciertas de sus obras y fue, por cierto, una piedra en el edificio de mis intereses. Me contabas que Jacques Soustelle en aquella época en la guerra estaba en México ya. Sí, estaba en México como haciendo antropología. Cuando estalló la guerra, no tuvo tiempo de regresar a Francia y se enlistó en la resistencia, apoyando al general de Gaulle. Y acabó siendo ministro de Educación. Efectivamente, en el gobierno de Gaulle, y después, bueno, cada uno siguió su camino. Otra de las razones que me confesabas, Éric Taladoire, fue tu pasión por las películas del oeste. Sí. Es cierto que te gustaban mucho. Sí, de niño me encantaban. Después, cuando llegué a cierta edad, me empecé a leer otras cosas y me di cuenta que los indios presentados eran siempre tontos, que gastaban sus municiones en fiestas y después te peleaban con flechas, que siempre atacaban por números, cantidades horrendas a unos pobres colones, mientras cuando leí es un tipo que me encanta, un viejo guerrero apache que se llamaba Nana y que a sus 80 años enlistó 7 guerreros y se fueron a Estados Unidos, donde se quedaron peleando y saqueando por varias semanas, perseguidos por 2,000 soldados americanos y todos regresaron ilesos a México. Entonces, eso me llamó la atención, eso y otras cosas, y pensé que tal vez había que entender mejor ciertos aspectos de esas culturas Seguro y civilizaciones. Que John Ford no tenía presupuesto para 20.000, para 2.000 soldados. Vas a realizar tus estudios en la prestigiosa Escuela Normal Superior aquí en París y te vas a doctorar en Historia. Pero ¿es cierto que tu tesis versó sobre el juego de pelota en los pueblos mesoamericanos? Es que en aquel entonces, antes de 68, la arqueología, tal como existía en el Instituto de Arte y Arqueología, estaba focalizada sobre las culturas clásicas, Roma y Grecia, principalmente. Y con los eventos de 68, de repente hubo un director del Instituto de Arte y Arqueología, Jean Dehé, que empezó a reclutar colegas y alumnos que se interesaban en otras cosas, en prehistoria, pero también en protohistoria, en el Medio Oriente, y poco a poco logró constituir una disciplina arqueológica más abierta, digamos, y yo fui probablemente uno de los últimos reclutados por este grupo. Ahora estamos casi todos jubilados, pero porque quería añadir, digamos, Extremo Oriente y América a la formación general. Y
sobre todo América, por el carácter antropológico de la disciplina, donde estamos trabajando regularmente con etnólogos, lo que es muy importante. Hablando de etnología, ¿tu primer viaje a México vas tras los pasos de Jacques Cousteau o tras los pasos de los westerns? No, fue una circunstancia completamente loca, porque cuando ingresé a la escuela normal, tuve una entrevista, la tuvimos todos, con el director de la escuela, que me preguntó, en presencia del secretario de la escuela, ¿qué quiere hacer? Me dijo, bueno, normalmente considerando sus notas en inglés o en historia, supongo que... No, le dije, no, quisiera ser arqueólogo. Perfecto. ¿Y en qué especialidad? México. Salió así. Y el director me miró diciendo, bueno, existe alguna arqueología mexicana, pero oí el secretario detrás reír. Y después de la entrevista, el secretario me dijo, le voy a poner en contacto con las instituciones francesas que existen en México. Me puso en contacto y me contrataron para un viaje de 6 meses, que fue mi primer descubrimiento de México. Y después ya nunca dejé. Ahí descubriste que había posibilidades de arqueología en México. Increíble. Exactamente. Durante 40 años has sido profesor de arqueología en la Sorbona. Imagino que la mayoría de tus estudiantes son gente apasionados, ¿no? por las antiguas civilizaciones. Por supuesto, están descubriendo. Porque, como es bastante desconocido, para ellos es una revelación. Y no son forzosamente los más interesados que terminan haciendo arqueología, porque a veces hay gente que descubre por completo un mundo nuevo, y eso es, digamos, el placer de enseñar, porque a veces notas una mirada de un alumno que empieza a pensar por sí mismo y que termina como colega. Hablábamos de cine. Quizás Indiana Jones ha hecho mucho más por la arqueología que muchos gobiernos, ¿no? Por la popularidad y, efectivamente, por la exactitud científica no creo que... Porque, bueno, la, los, los cráneos de cristales que empiezan en la zona maya, que terminan en Perú, es un poco dudoso, pero por lo menos, digamos, ha cambiado la imagen del arqueólogo. Pero quiero decir lo que no mencioné en el libro, que efectivamente me acuerdo muy bien de una colega británica, Elizabeth Graham, que está casi jubilada, creo, que llegó un día en Belice y su esposo le dijo, bueno, qué bien que seas aquí. Lo siento, pero esta noche tenemos una cena. Una cena después de un viaje. Es que es con un señor que se llama Harrison Ford. Había que llegado. quiere consejos, porque estaba rodando la primera película y cenaron con él. Una cena, Elizabeth siempre me dijo, muy agradable, porque el tipo es encantador y muy amable. Y No bueno, comieron sopa con ojos de vaca no. como en la película, afortunadamente. Eric Taladoire, volviendo al libro que acabas de publicar en las ediciones du Cerf, la aventura de los mayas empieza para nosotros los occidentales con el descubrimiento de la ciudad de Palenque, ¿no? Que fue a mediados del siglo XVIII, si no me equivoco. Sí, efectivamente, fue un descubrimiento. Bueno, hay que recordar que para los mayas, los habitantes de ese lugar, este universo quedaba
cotidiano, perfectamente conocido. Pero el primer descubrimiento ocurre casi por accidente por un padre que hace un reporte y que atrae la atención sobre esas ruinas que después se van a explorar a lo largo del siglo XIX, efectivamente. Curiosamente coincide con el descubrimiento, el inicio de las excavaciones de Pompeya, en Roma. Sí, sí, sí. Perdón, en Nápoles. Curioso, ¿no?, que fuera en la misma época. Es que el rey de España de la época estaba muy interesado y favoreció las investigaciones. Cuéntanos, Eric, ¿cuáles fueron las razones de la decadencia de una civilización tan rica como la maya, con esas enormes pirámides, la escritura jeroglífica? ¿Qué pasó? Bueno, en la falta de ciertas cosas. Por ejemplo, la lítica era la herramienta, la falta de animales capaces de ayudarlos, los conocimientos insuficientes en gestión, acabaron con las dinastías reales y las élites. Pero la gente nunca desapareció. Claro. Hay que diferenciar la caída de la civilización y la caída de la cultura. Porque cuando llegan los españoles en el siglo XVI, hay gente por todos lados. ¿Por qué se consideraban los mayas hijos del maíz? Porque el maíz es como para nosotros el trigo, Claro. La comida más básica y la fuente de la vida. Acabo de ver una foto en internet, en Facebook, de un arqueólogo creo que es peruano, que tomó la foto de ¿cómo se llama? Una mazorca. Una Una mazorca mazorca de maíz y de un edificio peruano. Y el corte de los granos y de las piedras es exactamente parecido. Ahora me haces pensar que la escritura maya, los jeroglíficos, tienen una extraña forma de grano de maíz, A veces sí. ¿no? Esa es otra de las grandes características del pueblo maya, su escritura jeroglífica. Sí. No son los únicos, ni son los inventores, porque lo heredaron de culturas anteriores, pero efectivamente son los que desarrollaron el sistema de una manera más sistemática y más amplia. Pero no hay que olvidar que existe también la escritura azteca, la escritura zapoteca y varias otras. Por supuesto. Se han logrado descifrar los jeroglíficos. Incluso he leído que se echa mano de amateur, de aficionados para poder traducir eso. Sí. Bueno, no quiero menospreciar el trabajo de los epigrafistas, que están haciendo progresos permanentes, pero al mismo tiempo quedan a veces dudas y se descubren nuevos monumentos a cada rato. Entonces... Hay trabajo para largo. Exactamente. Tienen todavía varios años de investigación pendientes, si no más. Hablabas de otras civilizaciones que tienen la escritura. En el Museo de Quai Branly acabas de participar en una importante exposición dedicada a los olmecas. ¿Había algún tipo de relación entre las culturas olmeca y maya? Bueno, hace como 30 años o 40 años se consideraba que los olmecas eran los ancestros de los mayas. Fue una idea que se abandonó porque se descubrieron otras culturas anteriores que no son ni olmecas ni mayas, pero que todavía que ya utilizaban la escritura y que probablemente contribuyeron al desarrollo de ambas civilizaciones. Pero queda enormemente de trabajo para comprobarlo de manera definitiva.
Nada sale de la nada, ¿no? Exactamente. Tu libro lo has titulado La aventura maya, descubrimientos desde el 16 al siglo XXI. ¿Cuáles son los más recientes descubrimientos? Bueno, el último, que ha sido muy difundido, fue esta ciudad en Campeche, descubierta por Sistema LIDAR, que ha salido en los periódicos y que efectivamente plantea toda una serie de problemas y de preguntas, porque se parece mucho formalmente a lo que se encuentra en Chiapas, por ejemplo. Eso fue el último. Anteriormente, creo que hace 2 años más o menos, hubo análisis por Sistema LIDAR de una zona bastante amplia de la zona maya, del centro de la zona maya, por Tikal, Huachactún, etc., donde se identificaron muchos vestigios que plantean la pregunta de un territorio completamente antropizado, ocupado con... Háblanos de este sistema LIDAR. ¿Son fotografías de satélite? Son fotografías de satélite por sistema de radar, pero que se pueden, digamos, manipular por la informática. Por ejemplo, se puede quitar de la foto Las hojas. Las hojas, la vegetación, lo que da un resultado completamente diferente de la foto original o de las fotos que teníamos anteriormente. Pero olvidamos por completo, tal vez es la culpa de los mayas, que el sistema LIDAR ha sido aplicado en Medio Oriente, en el oeste de Francia, que sirve para analizar el tráfico de las ciudades como París o Washington, que es una técnica que tiene muchas aplicaciones. Lo que hablabas hace rato del misterio de los mayas. No, son interrogantes, son preguntas, no son misterios, son interrogantes que todavía no podemos contestar. Es otra cosa. ¿Cuál es el interrogante más importante que te encantaría descubrir, por ejemplo? Dar una respuesta. Bueno, ¿cómo empezaron? Porque cómo terminaron, más o menos lo sabemos. Pero el problema es, ¿qué pasó en la mente del primer maya que se comió un grano de maíz? Debe ser un proceso muy largo, ¿no? Probablemente. Pero es cómo nace una civilización. Eso es una pregunta y efectivamente es lo más difícil de contestar porque las capas que nos pueden revelar eso son las más hondas, las más difíciles de investigar y de excavar. En fin, pues todo eso y mucho más lo van a encontrar en este libro, el libro de Eric Taladoire, La aventura maya, descubrimientos del 16 al siglo XXI, que ha sido editado aquí en Francia y en francés por la editorial Les Éditions du Cerf, las ediciones del Ciervo se podría traducir en castellano. Muchísimas gracias, Eric Taladoire, por haber estado aquí con nosotros, por habernos abierto un poco los ojos hacia mundos inexplorados. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Thibaut Boudel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya internacional que se llama Canal U y emite desde Montevideo para todo el continente americano. Muchísimas gracias de nuevo, Eric, y a ustedes muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.